El Parlamento alemán, el Bundestag, celebró hoy su ceremonia anual en recuerdo de las víctimas del Holocausto. Unos 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero hubo otras víctimas de la barbarie nazi. La ceremonia de este año estuvo centrada en quienes fueron perseguidos por su orientación sexual o su identidad de género. La presidenta del Bundestag, Bärbel Bas, recordó que durante el régimen nazi decenas de miles de personas fueron encarceladas en virtud de leyes que criminalizaban la homosexualidad. Las víctimas y los sobrevivientes del Holocausto recibieron un homenaje en el Parlamento alemán. A la ceremonia asistieron también sobrevivientes del régimen nazi que compartieron sus historias. Escuchemos. Si los seres humanos son catalogados como más o menos valiosos, y si ciertos grupos de víctimas son vistos como menos valiosos que otros, eso solo puede significar una cosa: que la ideología nazi sigue viva y que desafortunadamente sigue estando vigente si tenemos que ser testigos de actos violentos contra personas de la comunidad LGBTQ. Valoramos el acto que ha tenido lugar hoy en el Bundestag con nuestra analista política Laura Iglesias, a quien saludamos en Estudio Parlamentario. Laura, buenas noches. ¿Qué destacarías de este homenaje que rindió hoy el Parlamento alemán a las víctimas del Holocausto? Bueno, pues la ceremonia de este año nos deja 2 mensajes clave. El primero es que es peligroso pensar que la lección ya está aprendida. Lo decía la presidenta del Parlamento alemán, que recordó que en Alemania hoy todavía cada día se comete una media de 5 ataques antisemitas diarios. Y eso es precisamente lo que es intolerable en el país que planeó y que ejecutó el Holocausto. Y una de las víctimas del Holocausto, Rosette Katz, que ha hablado, que acabamos de escuchar, que perdió a sus padres y a su hermano pequeño en Auschwitz, también nos ha recordado el segundo mensaje clave de este año, de la ceremonia de este viernes. Katz pidió que también se incluya siempre en todos los homenajes a todas las víctimas de los nazis. Y estaba hablando de los cientos de miles de personas que también fueron asesinadas por no encajar en la visión que los nazis tenían del mundo. Eran los romaníes y los perseguidos por su identidad sexual o también por su orientación política. Y eso me recuerda lo que a mí me contó en Auschwitz en el año 2020 un superviviente procedente de Ucrania, originario de Ucrania y luego que se fue a vivir a Perú, y que era un niño cuando estuvo en Auschwitz, y él vio como los presos políticos allí eran obligados a caminar en círculos cargando a la espalda sacos llenos de piedras enormes con zapatos mucho más pequeños que su talla, y eso hasta que caían muertos. Y todas esas víctimas también merecen ser recordadas, y eso es lo que ha quedado especialmente claro este 27 de enero. Laura Iglesias en Estudio Parlamentario, gracias por este análisis. Y vamos ahora con un análisis más profundo de este acto que ha tenido lugar hoy en el Bundestag. Nos acompaña aquí en estudio la señora Elke Gryglewski. Ella es directora del sitio de memoria Bergen-Belsen. Muchas gracias por estar con nosotros y por favor explíquenos cómo se ha cristalizado la persecución a personas por su orientación sexual. Bueno, como en la ideología nazi solamente existía la imagen de una familia, hombre, mujer, niños, entonces todo tipo de otra orientación sexual obviamente estaba prohibida. Fueron llevados a los campos de concentración hombres homosexuales, mujeres homosexuales y obviamente también judíos homosexuales. Dependía el tipo de qué persecución, si llevaba a la muerte, por ejemplo, dependía si alguien era homosexual judío o alemán no judío homosexual. ¿Cuáles son los peligros que hay cuando no quede alguien que nos pueda contar esa historia en primera persona? En primer lugar, el peligro está para los sitios de memoria, porque con los sobrevivientes que mueren, nosotros perdemos al grupo que ha apoyado nuestro trabajo con mucha energía. Al mismo tiempo, obviamente, se pierde una autoridad, se pierden aquellos que podían dar testimonio. Y entonces nosotros vemos ahora ya de que los sitios históricos son los que los sustituyen en una forma, o sea que nosotros llegamos a ser los nuevos testigos, porque las visitas llegan y quieren ver en los
lugares auténticos donde ocurrió la historia, cómo fue y dónde están las pruebas de los horrores. Yeah. Bueno, usted como directora de uno de los memoriales dedicados al mantenimiento de la memoria, ¿se ha topado en su trabajo con episodios, por ejemplo, de negacionismo o de antisemitismo? Desgraciadamente sí, en manera creciente, y en Bergen-Belsen el año pasado tuvimos 2 acontecimientos, 2 ataques fuertes de representantes de la derecha que llegaron al sitio, sacaron fotos, uno por ejemplo en la piedra conmemorativa de Ana Frank, y las pusieron con comentarios negacionistas y comentarios muy feos en sus páginas, en sus redes sociales. ¿Qué significa la exclusión de Rusia en las conmemoraciones de este año en el Memorial de Auschwitz? ¿Cómo lo ve usted? Es un tema muy difícil porque viendo de la historia, claro, es importante ver que la Unión Soviética, de la cual Rusia fue parte, es uno de los países que sufrió de la ocupación alemana y de una guerra de exterminio. Ahora, por la guerra contra la Ucrania, no podemos decir que los aceptamos de la misma forma, porque todos estamos en la situación de querer aprender de la historia y entonces queremos tener personas con nosotros que todos aceptan, por ejemplo, los derechos humanos. Pero es un tema muy sensitivo porque toca directamente el tema de la memoria histórica. Señora Elke Gryglewski, directora del sitio de memoria Bergen-Belsen, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado todo esto a propósito de la conmemoración hoy en el Bundestag. Muchas gracias a usted.